Descubre el increíble cambio que ocurre cuando pides ayuda a un hombre XTRAORDINARIO cada mañana. Manuel se colocaba su uniforme azul, la misma indumentaria que lo arropaba durante esas largas horas en la fábrica de autopartes. En su camino al trabajo, las calles de Guadalajara le parecían un laberinto de sueños perdidos. Se apretaba el sombrero, su rostro reflejaba la resignación de un joven atrapado entre la obligación y la ambición. A sus 28 años, los ecos de su anhelo por crear tecnología innovadora se ahogaban en el ruido de las máquinas. Su familia, azotada por problemas económicos y por la ausencia de su padre, le exigía sacrificios constantes. Sin embargo, cada vez que sus pies tocaban el suelo, una sombra de desilusión se cernía sobre él. Un día, mientras tomaba un café en una plaza, sintió una corriente de inspiración al cruzarse con don Alberto, un anciano conocido en el barrio. La mirada sabia y la sonrisa cálida del exingeniero transformaron su día. Don Alberto le relató historias sobre su juventud, revelando cómo había revolucionado el campo automotriz. La chispa de la ambición que Manuel creía extinguida comenzó a resurgir. Llevarlo a la casa donde aún habitaba su madre y tener que renunciar a ese clásico sueño por un futuro incierto comenzó a atormentarlo. Se encontró pensando en el sacrificio que representaría seguir los pasos del anciano. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La relación con don Alberto se consolidaba, transformándose en un vínculo no solo de mentoría, sino casi paternal. El anciano lo guiaba, enseñándole a cuestionar sus límites y a explorar su creatividad. Sin embargo, cada 3 pasos que daba hacia sus sueños, sentía el peso de la presión familiar. Su madre, quien había luchado sola por varios años, comenzó a mostrar signos de ansiedad. Las discusiones en casa se tornaron frecuentes, y la pregunta de Manuel sobre si realmente podía permitirse esas nuevas aspiraciones se volvió cada vez más urgente. Cada mirada de su madre, cargada de preocupación, hacía que su determinación se tambaleara. Simplemente no podía lidiar con la culpa de sentir que la dejaba atrás, mientras se adentraba en el mundo de la innovación y comenzaba a soñar con presentar sus proyectos en una convención. Los comentarios de sus conocidos resonaban en su mente. No te olvides de dónde vienes, los sueños no te llenan el plato. Esa lucha interna empezaba a desgastarlo. Por un lado, la necesidad de ayudar a su madre y por el otro, el anhelo implacable de ser quien realmente quería ser. La tensión lo abrumaba. La decisión de seguir ese camino incierto se convertía en un mar de dudas. Cada ida y vuelta a la fábrica se sentía como una traición a sus aspiraciones, pero podría darse el lujo de perseguir su sueño a expensas de lo que su madre necesitaba. Su pulso se aceleraba. El día de la convención se acercaba, y con cada paso hacia su presentación, las dudas y el miedo a fracasar se apoderaban de su mente. Justo cuando pensaba que todo estaba en su contra, don Alberto reveló un secreto de su pasado, un giro inesperado que lo llevaría a cuestionar no solo sus ambiciones, sino el significado mismo de la lealtad hacia su familia. Al borde de la desesperación, Manuel se enfrentaba a un dilema crucial: debería seguir su camino a la realización personal o rendirse ante la presión del amor familiar. El corazón le latía con fuerza, mientras el futuro se hacía más incierto y la decisión más inminente. ¿Podría algún día reconciliar sus dos mundos? El reloj de la fábrica marcaba la misma melodía repetitiva que resonaba en la mente de Manuel cada mañana. Él se encontraba en medio de 2 mundos. El suave murmullo de las máquinas se convertía en la banda sonora de su pérdida, mientras el eco de sus sueños apenas comenzaba a ocupar un espacio importante en su vida. La convención se acercaba, pero sus pensamientos se centraban menos en los preparativos que en un diálogo interno ensordecedor: estoy traicionando a mi madre. Uno de esos días, don Alberto decidió que ya era hora de que Manuel se adentrara en lo que realmente significaba ser innovador. El miedo te paraliza, pero la acción te libera, le decía mientras caminaban por un parque que parecía contener todo el aliento del mundo. El anciano desafiaba a Manuel a que no solo soñara, sino que comenzara a construir su realidad. Sin embargo, regresar a casa después de estas charlas se tornaba cada vez más difícil. Su madre, con su frágil exterior marcado por los años de lucha, lo miraba con una mezcla de orgullo y deseo de que su hijo no se alejara demasiado. En sus ojos había un océano de expectativas que lo anclaba a su realidad. ¿Cómo podía decirle que quería más? Días después, tomó la decisión de acercarse a la convención, pero la ansiedad crecía.
Se sentía desgastado, atrapado entre la esperanza de un futuro brillante y la necesidad de vivir en el presente. El momento culminante llegó durante una acalorada discusión en casa, donde su madre, desgastada y emocional, le pidió que se quedara en casa y que dejara de soñar. La presión de su voz parecía encadenarlo. Con cada palabra que ella pronunciaba, Manuel se sentía obligado a sacrificarse aún más. La desesperación hizo que la chispa de su creatividad se apagara momentáneamente. El anciano le había abierto un abanico de posibilidades, pero su madre le recordaba el precio que todo eso conllevaba. No obstante, en ese instante de crisis, una idea cruzó la mente de Manuel, casi como un rayo que iluminaba la oscuridad. Tal vez no tuviera que elegir entre dos mundos, sino que podría unirlos. Y si pudiera desarrollar un proyecto que ayudara a la comunidad, quizás a su madre y a otros, al mismo tiempo que demostraba su talento. Así podría honrar su sacrificio mientras perseguía su propia realidad. El día de la convención se volvió un punto de inflexión, pero en lugar de buscar la fama o el reconocimiento, se propuso enfocar sus esfuerzos en crear un prototipo que fuera accesible y funcional, un producto que beneficiara a las personas. Las noches empezaron a ser largas en la fábrica. Él dedicaba su tiempo libre sí a imaginar, pero también a plasmar ideas. Con cada garabato en su libreta se asomaba la posibilidad de un futuro donde su talento no solo brillara, sino que también ayudara a su familia. Pero la tensión estaba lejos de disiparse. Su madre todavía no estaba al tanto de sus planes, y cada vez que la veía, la sensación de culpa lo invadía. Debería revelarle sus intenciones, pero temía su reacción. A medida que se acercaba el día de su presentación, los conceptos empezaron a tomar forma. Sin embargo, la sombra de la pregunta central de su vida seguía acechándolo. ¿Sería suficiente? Esa noche, mientras trabajaba en el prototipo, un sonido insistente en su teléfono interrumpió su concentración. Era don Alberto, y su mensaje decía: es hora de dar el paso más grande. Manuel supo que no podía postergar más su verdad. Pero, ¿cómo le hablaría a su madre sobre sus anhelos y su proyecto? La respuesta se convertía en un reto personal que lo llevaría hacia la resolución que tanto anhelaba. La incertidumbre lo envolvía una vez más. La decisión estaba al alcance, pero la acción era buscada con desesperación. Estaba preparado para enfrentar el miedo y compartir su camino. Tenía que hacerlo, porque esa sería la clave para reconciliar sus mundos. La hora de la verdad se acercaba, y Manuel sentía que un cambio inminente se erguía en su horizonte. El día de la convención amaneció envuelto en una atmósfera eléctrica. Manuel se sintió como un marinero a punto de enfrentar la tormenta sin haber aprendido a navegar. Las horas anteriores al evento se convirtieron en un torbellino de emociones. La ansiedad le aplastaba el pecho, pero también lo impulsaba a actuar. Tenía que hablar con su madre antes de que el tiempo se le escapara. Al llegar a casa, su corazón latía desbocado. La imagen de su madre sentada en la cocina, con su aroma a café y pan recién horneado, le recordó lo que estaba en juego: su esfuerzo, sus sacrificios, su vida entera. Manuel respiró hondo y se acercó. «Mamá, tengo que hablar contigo», comenzó, notando cómo su voz temblaba. Su madre le miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿De qué se trata, hijo? ¿Estás bien?». Esa simple pregunta hizo retumbar sus inseguridades, pero era momento de ser valiente. «He estado trabajando en un proyecto, algo que podría ayudar a la comunidad. Y quiero mostrarlo en la convención». Ella frunció el ceño, la incertidumbre se hizo evidente en su rostro. «¿Y qué significa eso? ¿Acaso piensas dejar tu trabajo aquí? ¿Acaso no es suficiente lo que ya hacemos?». Las palabras de su madre sonaron como campanas de advertencia. Manuel sintió el peso de la culpa ejercer presión en su alma. Pero el anhelo de compartir su visión con ella superaba su miedo. «No es dejar lo que somos. Quiero crear algo que honre lo que hemos vivido y que forme un puente entre mis sueños y nuestra realidad. Esto podría ayudarnos a todos». Se produjo un silencio tenso, los ojos de su madre se llenaron de dudas y su expresión reflejaba una lucha interna. Manuel sabía que debía persistir. «He estado aprendiendo, innovando, todo esto fue gracias a don Alberto. Él me enseñó que puedo ser más que lo que ahora soy, que puedo ser útil, que puedo ayudar. No quiero que esto nos separe, quiero que nos una». La mirada de su madre se suavizó, pero las 3 palabras que brotaron de sus labios estaban cargadas de una mezcla de amor y miedo. «¿Y si falla?». La respuesta de Manuel se llenó de determinación. «Si fracaso, lo intentaré de nuevo. Lo importante es que intentaré hacerlo. Estoy decidido a crear un camino que sirva para nosotros. Pero necesito tu apoyo». Su madre lo contempló y en sus ojos se vislumbró una espina de esperanza junto a la incertidumbre de un futuro no definido. «Está bien, hijo.
Si sientes que esto es lo que quieres, lo haré contigo. Pero debes ser honesto con lo que realmente significará para nosotros. El diálogo lo liberó, y Manuel sintió que una carga se aligeraba en su pecho. La aceptación de su madre confirmaba que, al menos, su intento se alineaba con su deseo de no abandonar sus raíces. Con una nueva claridad, se despidió de su hogar, lleno de gratitud por el paso que había dado, el paso hacia su verdad. Esa tarde, al llegar al evento, el zumbido de voces y el bullicio de la actividad lo rodearon. Justo en el momento en que se acercaba al escenario para hacer su presentación, notó a don Alberto observándolo desde la distancia. El anciano asintió con determinación y Manuel sintió cómo la presión se convertía en energía, el micrófono estaba a un paso, y su corazón latía como nunca. Estaba a punto de revelar su prototipo. Sin embargo, sus pensamientos luchaban entre la adrenalina del momento y el eco de las palabras de su madre. Este es el momento que definirá mi camino. He encontrado una manera de combinar mis sueños con la realidad que nunca debo olvidar, se dijo a sí mismo, pero antes de que pudiera despegar la presentación en su mente, un murmullo en la multitud cambió la dirección de su pensamiento. Había llegado el momento de enfrentar un dilema: ¿cómo reaccionaría el público ante lo que estaba a punto de presentar? ¿Sería suficiente? En ese instante, una figura entre la multitud le llamó la atención. Era alguien a quien jamás había esperado ver. Su rostro le resultaba conocido, y en sus ojos había una chispa de desafío. Todo lo que había ganado, todo lo que había luchado, estaba a punto de ser juzgado. Con cada paso que daba hacia el micrófono, Manuel supo que esta no sería solo una presentación, sería su batalla personal. ¿Está listo para demostrar lo que realmente significa creer en uno mismo? La respuesta se haría evidente en el instante en que abriera la boca para hablar. Manuel se situó frente al micrófono, su mente en ebullición mientras un mar de miradas lo atravesaba. El silencio se cernía sobre el auditorio, atrapando la energía en el aire. El presentador anterior se había retirado, dejando en su lugar la expectativa de lo que estaba por venir. Manuel sabía que no podía dejar que las dudas lo paralizasen. En ese momento, se planteó una lección fundamental: seguir adelante con las palabras cuidadosamente ensayadas, o ser auténtico y dejar que su vulnerabilidad se hiciera presente. Hola a todos, gracias por estar aquí, comenzó, sus palabras resonando entre las paredes del salón. Pero, en lugar de continuar con su introducción tradicional, eligió un enfoque diferente. Hoy no solo presento un proyecto, vengo a compartir una parte de mí. Esto es lo que me ha traído aquí y lo que espero que nos una en un camino hacia adelante. Su decisión de abrirse generó un murmullo. Algunos rostros se contrastaban con la sorpresa. Manuel se sintió expuesto, pero también liberado. Reconocer su vulnerabilidad alimentó su determinación. Mientras hablaba de sus sueños y de lo que significaba su proyecto, se dio cuenta de que cada palabra tejía la conexión que había anhelado. La necesidad de aprobación seguía presente, pero estaba comenzando a transformarse en un deseo más profundo por conectar genuinamente. De repente, un aplauso resonó en la parte posterior del salón, y sin previo aviso, don Alberto apareció junto a sus compañeros. La compañía del anciano fue como un ancla que estabilizaba su centro. Mano en el corazón, Manuel observó a su mentor y notó que había luz en sus ojos. Esa luz era una confirmación tácita de que, aunque la incertidumbre lo envolvía, había una fortaleza en la autenticidad. Mientras el ambiente se llenaba de energía renovada, Manuel profundizó en los detalles de su proyecto, el cual había concebido con el deseo de impactar a los demás, utilizando su tecnología para mejorar sus vidas. Cada dato y cada estadística que compartía era un ladrillo en la construcción de su sueño. Pero no solo compartía números, Manuel también incluía historias, anécdotas de quienes se beneficiarían con su prototipo. De repente, el público no solo escuchaba un plan, se sentían parte de una misión. En medio de su exposición, advirtió a la figura desafiante del público que lo observaba. Aún no sabía quién era, pero su constancia eran dos llamas en medio de un bosque descontrolado. Esa mirada retadora desató en él una mezcla de nerviosismo y motivación. Había un reto implícito allí. ¿Cómo podría apretar más su esfuerzo, compensar cualquier falla y presentar lo mejor de sí mismo? Al concluir, la sala estalló en aplausos. Sin embargo, el acto no terminó con la ovación. El desafío en los ojos de aquel desconocido seguía ahí. Manuel sintió que el momento había llegado no solo para celebrar su presentación, sino para confrontar el camino que aún lo esperaba. Una vez terminó de hablar, supo que debía acercarse a la persona que le había despertado esa inquietud. Con el corazón latiendo fuertemente, dejó el escenario. En vez de regresar a la seguridad detrás de la cortina, se dirigió hacia donde el extraño había estado. Lleno de inquietud, pero también de curiosidad, se preguntaba si esa mirada transformaría su camino una vez más. Así,
Mientras avanzaba entre las conversaciones y miradas de la multitud, Manuel comprendió que las decisiones que tomara a partir de ese instante determinarían no solo su futuro, sino también cómo se relacionaría con su propio valor y sus capacidades. ¿Quién era esa persona? ¿Qué le depararía el encuentro? Las respuestas estaban a un paso de distancia, y él estaba listo para ser valiente una vez más. Manuel se acercó con cautela al grupo donde se hallaba el desconocido. La figura, de rostro marcado por la experiencia y una presencia imponente, conversaba animadamente con unos asistentes, pero al notar la llegada de Manuel, sus ojos se posaron en él con la misma intensidad con la que lo había observado antes. «Hola», dijo Manuel, tratando de sonar seguro, aunque su voz temblaba ligeramente. «Soy Manuel, y creo que nos hemos cruzado momentos atrás en el auditorio». El hombre asintió, estudiando a Manuel con atención. «El valor que tuviste para presentarte ahí arriba no pasa desapercibido. Se siente la pasión, y eso es raro. Pero esos aplausos no significan nada si no estás dispuesto a seguir el camino que has comenzado». Las palabras del desconocido hicieron eco dentro de Manuel, llenándolo de inquietud. Era posible que el aplauso fuera solo un momento efímero de validación superficial. Manuel había sentido la conexión genuina durante su presentación, pero el desafío que había percibido en la mirada del extraño sugería que aún había más en juego. «Me gustaría saber más sobre cómo lo ves», respondió Manuel, sintiendo una curiosidad cada vez más profunda. «Primero, necesito saber qué quieres realmente. Este proyecto es tu primer paso, pero ¿qué sigue? ¿Qué quieres lograr con ello?», preguntó el hombre, su mirada incisiva penetrando en las dudas que comenzaban a resurgir en la mente de Manuel. Manuel vaciló. Jamás se había planteado algo tan fundamental. Su deseo había sido siempre claro: impactar vidas. Pero aquello no era suficiente. ¿Qué significaba realmente para su éxito? «Quiero cambiar la forma en que la tecnología mejora nuestra cotidianidad, pero temo no estar a la altura de lo que imagino. No sé si tenga lo que se necesita». Esa es una mentalidad que debes dejar atrás. ¿Acaso has contemplado qué habilidades tienes? Supongo que presentar un proyecto de esa magnitud no es tarea fácil. No te enfoques en las dudas, sino en las destrezas que has aprendido en el camino, le dijo el hombre, estrujando un pliego de papel en su mano. Cada fracaso puede ser un escalón hacia el éxito, pero para eso, debe existir un cambio en tu mentalidad. Manuel sintió como si un velo se levantara de sus ojos. Por primera vez, comenzó a reconocer sus logros. Había escrito líneas de código que cambiaban vidas, había llevado a cabo investigaciones que le habían costado noches en vela. Si bien lo había hecho por su pasión, parecía que nunca había apreciado del todo sus habilidades. «Tienes razón. Me he centrado tanto en lo que no sé hacer, que he olvidado lo que puedo ofrecer», admitió. «Así se habla», sentenció el hombre. «Considera esto como un viaje. Tu autenticidad atrae, pero también significa que debes desafiarte a ti mismo. Si te sientes perdido, recuerda que puedes pedir ayuda. Hay recursos, personas, todo un universo esperándote para que explotes tu potencial». Manuel sintió una chispa de esperanza. La conversación no solo desató una reflexión profunda sobre sus capacidades, sino también una conexión más vívida con su propósito. Cada pequeño avance y reconocimiento se volvía un ladrillo sólido en la construcción de su futuro. Mientras el hombre se alejaba con la multitud, Manuel supo que su camino acababa de comenzar. Había un nuevo desafío en el horizonte, ya no solo limitado a su proyecto, sino a un viaje hacia el autoconocimiento y la mejora continua. Pero también vio la necesidad de conectar con personas que pudiesen ser parte de su evolución. «¿Quién más puede ayudarme a crecer?», se preguntó. Las posibilidades eran infinitas, pero el hambre de saber era abrumadora. Sin embargo, quedaba un dilema latente: estaría listo para abrirse a más personas y aceptar el apoyo que una vez consideró como una debilidad. Esa decisión no sería sencilla, pero ya había comenzado a discernir su verdadero camino. Manuel se alejó del auditorio sintiéndose más fuerte, pero consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mirada del extraño resuena en su mente. Había algo en su voz que prometía más que respuestas, un reto continuo que lo instaba a mirar más allá de su propia percepción. La incertidumbre regresa, pero también la intriga: ¿quién más podría ser esa luz en su viaje, y a qué nueva dirección lo llevaría? Manuel se alejó del agitado grupo con el eco de la conversación reverberando en su mente. Aquellas palabras simples, pero incisivas, comenzaron a tomar forma dentro de él. Había escuchado alguna vez que la soledad del emprendedor era abrumadora, pero jamás se había imaginado que su propio temor al apoyo de otros alimentara esa soledad. Con el corazón aún acelerado por las emociones, decidió que era hora de cambiar esa narrativa. Mientras caminaba hacia su hogar, las dudas que lo habían acompañado desde el inicio de su proyecto volvían a asomarse. ¿A quién puedo acercarme?
¿Qué puede ofrecer a los demás que justifique su apoyo? Se obligó a sí mismo a deshacerse de esos pensamientos destructivos. La visión del hombre extraño, con su mirada profunda y persuasiva, le recordaba que todos, incluso él, podían aportar valor. Manuel había podido ofrecer su voz al mundo, ahora, debía abrir la puerta a nuevas interacciones. Con este renovado propósito, se sentó frente a su computadora en cuanto llegó a casa. Abrió una hoja en blanco, un lienzo en blanco donde podía plasmar las ideas de su futuro. En el centro del documento, escribió, conectividad. Se dio cuenta de que su proyecto no se limitaba a la tecnología, su éxito dependía de formar una red de individuos, crearía un espacio digital para compartir experiencias y conocimientos, un blog o un foro, en el que no solo él, sino otros también pudieran mostrar sus logros. Se imaginó recibiendo correos de personas que, como él, deseaban hacer del mundo un lugar más eficiente a través de la tecnología. Su mente se llenó de nombres, de potenciales colaboradores que habían compartido sus trayectorias a lo largo de años. Sin embargo, no era suficiente solo imaginarlo. Necesitaba validar sus ideas. Decidió que habría de contactar al hombre misterioso, no solo porque sus palabras dejaron huella, sino porque él mismo sería un puente entre las habilidades de Manuel y el vasto espacio de oportunidades que quería crear. Manuel se dio cuenta de que, si podía abrirse a las sugerencias, recibiría nuevos ángulos sobre su proyecto, una ampliación de lo que inicialmente había visualizado, poco después de encender el proyector de su computadora y crear un espacio físico que los inspirara a salir de su zona de confort. Manuel se dirigió a la plataforma que le permitiría contactar a ese hombre. Sentía como si el sudor corriera por su frente mientras redactaba la invitación. Hola, soy Manuel. Me gustaría profundizar en lo que hablamos sobre el apoyo y el crecimiento. Estoy desarrollando una idea que podría beneficiarse de tu experiencia, escribió, envió el mensaje y aguardó con una mezcla de ansiedad y esperanza. La espera se sintió interminable, como si el tiempo se brillara con una opacidad que lo mantenía prisionero en su pequeño mundo. La alerta de la respuesta llegó más tarde de lo que esperaba, pero finalmente, al abrir el correo, sus ojos se iluminaron al ver una respuesta alentadora. Estoy interesado, cuéntame más. Esas palabras cultivaron una semilla de confianza en Manuel. Cada pequeña interacción comenzaba a sentirse como un paso firme más, hacia el cumplimiento de su meta. Hablando de su proyecto, vio cómo sus facciones se iluminaban con la pasión que había empezado a florecer en su interior. Ya no era solo un presentador, ahora era un comunicador, un líder en potencia. Pero, a medida que sus horizontes se expandían, fluyó un nuevo pensamiento, y si su resultado final no solo dependía de sus habilidades sino también de sus decisiones futuras. La responsabilidad que sentía crecía, y con cada paso que daba, el peso de su ambición se sentía más palpable. Estaba realmente preparado para la carga que venía con su nuevo camino. Se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba en enfrentar las expectativas que él mismo había comenzado a construir. A medida que la noche se adentraba y el sudor en su frente disminuía, Manuel se preguntó, ¿estaré listo para lo que vendrá? ¿Realmente puedo manejar lo que estoy empezando a construir? La intriga y la ansiedad se entrelazaban en su mente mientras contemplaba las múltiples posibilidades de su futuro. Un nuevo desafío estaba a la vuelta de la esquina, uno que prometía exigirle más de lo que jamás imaginó. La decisión se volvería crítica, y el momento de la verdad ya se acercaba. Manuel no pudo dormir. La figura del hombre misterioso lo seguía como una sombra, su energía vibrante desafiando el silencio de la noche. Las palabras alentadoras resonaban en su mente, pero llevaban consigo una carga de expectativas que comenzaba a mostrar su peso. El día siguiente sería una nueva prueba de su disposición a abrirse, a recibir y a colaborar. Pero estaba realmente preparado para aceptar una crítica constructiva, para permitir que otros visualizaran sus fallos. La incertidumbre se arrastraba como una serpiente en su interior. A la mañana siguiente, se sentó frente a su computadora, la luz del sol entrando por la ventana iluminando su rostro con un brillo reflejado por las posibilidades. Se conectó a la plataforma de mensajería y esperaba pacientemente que la conversación con el hombre comenzara. En su mente, imaginó las preguntas que le haría, los desafíos que plantearía y cómo reaccionaría a ellos. Decidió que no se dejaría abrumar por el miedo a lo desconocido. Era momento de liberar sus inquietudes y formar un diálogo auténtico. Cuando finalmente recibió la notificación de que su interlocutor estaba en línea, un escalofrío de emoción recorrió su espalda. Hola, Manuel. He leído tu mensaje. Me interesa saber más sobre lo que tienes en mente, escribió el hombre. Cada palabra lo instó a lanzarse a un océano de posibilidades. Sin embargo, la presión de expresar claramente sus ideas se aplastaba sobre sus hombros. Hola, estoy realmente entusiasmado con esta oportunidad. En mi mente,
Imagino un espacio donde las personas pueden compartir sus experiencias sobre tecnología. Creo que hay una necesidad de conectar a todos los que tienen la pasión por innovar, respondió, sintiendo como la adrenalina fluía por sus venas. La conversación se volvió cada vez más fluida, pero Manuel tuvo que luchar contra el impulso de defender cada idea, cada concepto. Era una batalla entre su deseo de ser bien recibido y su necesidad de ser auténtico. Esa es una idea poderosa, replicó el hombre, pero si quieres crecer, necesitarás enfrentarte a tus limitaciones. La frase penetró en el interior de Manuel como un rayo. Él sabía que tenía ciertas habilidades, pero también comprendía que la experiencia del otro podría ofrecerle una perspectiva que no había considerado. ¿Cuáles crees que son mis limitaciones?, preguntó con cautela, sintiéndose vulnerable al exponer sus debilidades. La respuesta fue rápida y directa. A veces, la gente que es apasionada tiende a quedarse atrapada en su propia burbuja. Necesitas escuchar más a tu público, anticipar sus necesidades, no solo ofrecerles tus ideas sin filtro. Con cada palabra, Manuel comenzaba a reconocer sus propios puntos ciegos. Había estado tan concentrado en desarrollar su visión que había dejado de lado la comprensión de quienes podrían beneficiarse de ella. En ese instante, comprendió que su ambición tenía que complementarse con empatía y flexibilidad. La conversación giró hacia el diseño del espacio digital que Manuel había soñado, y mientras discutían posibilidades, notó que comenzaba a redefinir su enfoque. Las ideas caían como piezas de un rompecabezas, configurando un diseño claro pero impactante, un foro que no solo sea una vitrina de logros propios, sino también un lugar donde otros pudieran ofrecer sus experiencias valiosas. Poco después, el hombre lo retó a llevar a cabo un pequeño experimento. Publica una entrada pidiendo retroalimentación sobre un tema específico que permita a tus potenciales lectores participar. Mide su respuesta. El éxito radicará en escuchar lo que tengan que decir. Manuel terminó la conversación, sintiendo una combinación de euforia y ansiedad. La misión le parecía formidable, y un nuevo horizonte se abría ante él. Sin embargo, la duda se echaba nuevamente dentro de su mente. ¿Sería capaz de manejar las críticas? ¿Y si su enfoque no resultaba interesante para los demás? Estaba preparado para la posibilidad de un fracaso. Con esa presión creciendo en su pecho, se preguntó si finalmente lograría sortear el obstáculo más difícil de todos, entregarse plenamente al proceso, permitiéndose ser vulnerable y dispuesto a aprender. Con un clic, comenzó a redactar su entrada, cada palabra pesando tanto como una roca, pero cada línea también liberando un poco de la carga que había llevado. A medida que el día se convertía en noche y las sombras se alargaban a su alrededor, Manuel comprendió que no solo se proponía crear un espacio digital, sino una comunidad de aprendizaje basado en la confianza mutua. El pensamiento de, tal vez, no gustarles lo aterrorizaba. Pero era un paso que tenía que dar, un riesgo que había decidido asumir. La interacción daría forma a su futuro. Justo al finalizar su texto, una notificación surgió en su pantalla: ¿estás dispuesto a aplicar para una nueva oportunidad? Un proyecto relacionado se está gestando en este mismo momento, decía el mensaje. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la puerta a más desafíos ya estaba abierta, y con ella, un futuro que prometía más de lo que jamás había imaginado. La pregunta era, ¿estaba listo para cruzar el umbral? Manuel respiró hondo y se obligó a concentrarse. La notificación del mensaje seguía parpadeando en su pantalla. Un proyecto en marcha, una nueva oportunidad que pulsaba como un faro en la oscuridad de su incertidumbre. Su dedo se detuvo sobre el teclado, dudando en responder. Mientras que la idea de crecer le emocionaba, la ansiedad por lo desconocido paralizaba su voluntad. Finalmente, el impulso de arriesgarse se apoderó de él. Sí, me gustaría aplicar. Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, tecleó con firmeza, sintiendo un pequeño estremecimiento recorrer su cuerpo al presionar enviar. La espera se hacía interminable, cada segundo aumentaba su inquietud. Cuando la respuesta llegó, un torrente de adrenalina lo invadió. Perfecto. Habría una reunión virtual esta tarde para discutir los detalles. Prepárate para compartir tu visión. A pesar de que su usuario anónimo incitaba una misteriosa confianza, la naturalidad de la invitación lo abrumaba. A medida que se acercaba la hora de la reunión, Manuel se preparó mentalmente. Cada presentación anterior le recorrió la memoria como un oscuro recordatorio de sus fracasos, más identificó que estas experiencias podían transformarse en lecciones. Sabía que su crecimiento dependía no solo de sus habilidades técnicas, sino de su capacidad para comunicarse y conectar a nivel humano. La reunión comenzó y, con cada palabra del hombre, Manuel sintió que sus preocupaciones se disolvían. Su nuevo interlocutor, un profesional con una trayectoria incuestionable, compartía no solo información, sino también su pasión por fomentar el aprendizaje.
El hombre planteaba desafíos que resonaban profundamente en Manuel, quien pronto se descubrió cuestionando sus propias inseguridades y planteando soluciones en voz alta. En un momento, se le solicitó que presentara su idea inicial sobre el espacio digital. Mientras hablaba, las palabras fluyeron con una claridad inesperada. Explicó no solo el concepto, sino cómo lo pensaba implementar de manera que respondiera a las necesidades del público. Era un instante revelador, sentía que las críticas constructivas del hombre misterioso comenzaban a moldear su manera de pensar. Al finalizar la reunión, recibió aplausos virtuales, algo que le resultó más impactante de lo que esperaba. Has tocado puntos importantes, le dijo el hombre. Estás más cerca de lo que piensas. Pero recuerda, siempre habrá espacio para mejorar. Esa es la clave para innovar. Agradecido, Manuel cerró su computadora con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Había dado pasos hacia el futuro, pero la sensación de estar en la cuerda floja lo mantenía alerta. Aquel camino estaba marcado por la incertidumbre. Esa noche, en lugar de dormir, decidió revisar sus notas y establecer un plan detallado para los próximos días. Quería alimentarse de toda la crítica constructiva posible. Comprendió que se había encerrado por años en sus propias ideas, temeroso de lo que los demás pudieran pensar. Ahora se sentía listo para abrir las puertas y pedir ayuda. Era un nuevo enfoque, pero a medida que la noche avanzaba, una sombra se cernía sobre sus pensamientos. ¿Qué pasaría si sus ideas no resonaban como esperaba? ¿Y si su vulnerabilidad se transformaba en un punto de ataque? Cada pregunta era una batalla interna, una lucha entre su deseo de avanzar y el miedo al juicio ajeno. Finalmente, se dio cuenta de que esa batalla definiría su próximo paso. Manuel comprendía que el cambio no vendría de la nada, debía enfrentarse a sus temores, observar sus reacciones ante las críticas y aposentar su crecimiento en la experiencia compartida. Era el único camino hacia el ser que aspiraba a convertirse. Al abrir una nueva pestaña en su navegador, una advertencia emergente apareció: nueva convocatoria de proyectos, fecha límite en 48 horas. Su corazón dio un vuelco, sabía que esta era otra oportunidad, una prueba para demostrar que había aprendido. Sin embargo, el eco de sus temores le advertía que cruzar esa línea podría ser un desafío que nunca había imaginado. ¿Se atrevería a hacerlo? Manuel despertó esa mañana con una mezcla de entusiasmo y miedo que lo acompañaba a cada instante. La notificación de la convocatoria resonaba en su mente, cada palabra resonaba como un eco que lo impulsaba a actuar. Mientras desayunaba, tomó un bolígrafo y, en un cuaderno de hojas blancas, esbozó un plan. Las ideas empezaron a fluir con claridad. Era un momento decisivo, no podía permitirse sucumbir a la ansiedad. El primer paso era claro. Debía conectar con el hombre que había guiado su última presentación. Al hacerlo, Manuel entendió que el verdadero crecimiento venía de la colaboración. Decidió redactar un mensaje, poniendo al descubierto su deseo de recibir guía. Estoy en un proceso de cambio y agradecería tu consejo sobre mi proyecto, escribió con determinación. Sentía que abrirse a los demás era una forma de fortalecer su propia visión. La ansiedad por enviar el mensaje lo paralizaba, pero su deseo de mejorar superó a su miedo. Su dedo titiló sobre el teclado y, tras una breve pausa, pulsó enviar. La espera ahora era un campo de tormento. Recordó los momentos de ambos, la energía de la conversación y el entusiasmo contagioso del hombre. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos: estoy aquí para ayudarte. Planifiquemos una reunión, y te guiaré a través de tu propuesta. Manuel sintió que una ola de alivio le daba la bienvenida. Esto era lo que necesitaba. Mientras preparaba su presentación, comenzó a explorar con más profundidad los aspectos técnicos que había mencionado la primera vez. Se sumergió en la investigación, buscando mirar su propuesta desde diferentes ángulos. Comprendió que la innovación no radica solo en la idea, sino en su capacidad de adaptarse y ajustarse a las necesidades del mercado. Este enfoque le trajo una nueva perspectiva. Estaba no solo creando un proyecto, sino participando en un proceso colaborativo. La reunión se acercaba y con ello, las dudas resurgieron. Se cuestionaba si su nuevo enfoque sería suficiente. En ese instante, recordó los comentarios del hombre sobre la importancia de evolucionar. Él mismo debía convertirse en el arquitecto de su crecimiento, y cada crítica sería un ladrillo en ese camino. Finalmente, llegó el día de la videoconferencia. Con cada segundo que pasaba, Manuel sentía que el nerviosismo aumentaba, pero esta vez estuvo dispuesto a utilizarlo a su favor. Se recordó que esta era una oportunidad, no un juicio. Cuando el hombre apareció en pantalla, Manuel sintió como su confianza silenciosa se reflejaba en su postura. La conversación fluyó, le compartió su propuesta y cómo había incorporado sus sugerencias. El profesional sonrió, y su energía siguió empujándolo hacia adelante.
las palabras del hombre recayeron sobre él como un bálsamo. Me gusta esta dirección. Tu capacidad de adaptarte es una fortaleza. Pero recuerda, no basta con ser bueno, es crucial comunicar bien tu mensaje. Las críticas eran dirigidas, basadas en observaciones precisas. Manuel tomaba nota, agradecido por cada uno de los comentarios. No solo se trataba del proyecto, sino de una lección sobre liderazgo y crecimiento personal. Al finalizar la reunión, Manuel no podía evitar sentir que había superado un hito. La sensación de estar en movimiento era palpable, una señal de que se estaba acercando a la versión de sí mismo que siempre había anhelado ser. Sin embargo, el eco de sus temores no desapareció por completo. Aún había una voz interior que lo instaba a dudar. Con la propuesta casi finalizada y el tiempo corriendo, Manuel se sintió dividido entre la urgencia de enviar su trabajo y los miedos que urgían a frenarlo. ¿Sería este el momento de lanzar su idea al mundo? Estaba realmente listo para recibir el juicio de los demás. Había avanzado mucho, pero el desafío ahora sería sobrepasar su propio miedo, la última barrera en su camino hacia el éxito. Mientras revisaba sus notas, un nuevo correo llegó a su bandeja de entrada. El asunto lo detuvo en seco: oportunidad de colaboración internacional. Su corazón latía rápidamente, sabía que esto podía cambiarlo todo. ¿Estaría preparado para enfrentar este nuevo reto? La respuesta era incierta, pero esta vez su determinación se había avivado. Seguramente esta vez el verdadero desafío no sería solo aplicar, sino también aceptar lo que vendría después, cualquier que fuera el resultado. Manuel se despertó esa mañana con un brillo en los ojos. Tras semanas de arduo trabajo y reflexión, había dado un gran paso en su camino hacia la realización personal. La propuesta que había elaborado a partir de la conversación con su mentor había recibido aprobación, y estaba a punto de enviar una solicitud de colaboración que podría abrirle puertas inimaginables. Con un café humeante en mano, revisó su presentación una vez más. Había aprendido que no solo se trataba de lo que decía, sino de cómo lo comunicaba. Las palabras ahora fluían con una convicción renovada, profundas por la evolución que había experimentado. Desde su encuentro con el misterioso hombre en la convención, cada interacción había sido un peldaño. Había empezado a comprender que el fragor de las críticas no eran ataques, sino oportunidades para crecer. Mientras se preparaba, recordó las noches turbulentas que lo habían llevado hasta aquí. La ansiedad que antes le impedía actuar se había transformado en motivación. Sabía que su idea tenía un propósito mayor: beneficiar a la comunidad. Así, cada palabra que compartía no solo representaba su voz, sino también la esperanza de quienes se verían impactados por su proyecto. La presión de enviar su propuesta lo estimulaba y aterrorizaba por igual. Sin embargo, cuando finalmente hizo clic en enviar, sintió un aluvión de liberación. Se sentó en el borde de su silla, contemplando lo que había alcanzado. Había comenzado a construir su red de apoyo y emprender un camino que unía sus sueños e identidad. Había transformado su miedo en una fuerza propulsora. La respuesta llegó pronto y era positiva. Un equipo de profesionales interesados en su visión quería conectarse con él, y su mundo se amplió instantáneamente. Manuel se sintió validado, no solo por la aceptación de su idea, sino porque se dio cuenta de que, incluso en la vulnerabilidad, había fuerza. Estaba listo para colaborar, escuchar y aprender de otros, y eso se sentía completamente en sintonía con su nuevo yo. A medida que se preparaba para la reunión, su madre lo miraba desde el umbral de la puerta, sonriente. Había tenido largas charlas con ella sobre su proyecto y, aunque la incertidumbre nunca desapareció del todo, ella había comenzado a aceptar y apoyar sus aspiraciones. Había aprendido que los sueños podían coexistir con las responsabilidades familiares. Su madre había entendido. Manuel no solo se había transformado en un innovador, sino en un hijo que honraba a su familia y cultivaba sus raíces. Mientras seguía su propio camino, durante la reunión de colaboración internacional, Manuel se encontró ante un grupo diverso de profesionales. Había médicos, ingenieros y educadores, todos apasionados por crear tecnologías que impactaran positivamente en la vida diaria. Las ideas fluyeron, y él empezó a compartir su visión, cada comentario de su propuesta solicitando interacción y retroalimentación. La ansiedad sustituida por entusiasmo reflejaba su crecimiento. Al final de la reunión, recibió propuestas de colaboración que podrían llevar su proyecto a otro nivel. La realidad era que, después de meses de dudas y conflictos internos, Manuel había logrado encontrar su lugar. Había construido algo que no solo beneficiaba a su familia, sino también a la comunidad. Su abuelo, aunque ausente, siempre habría querido verlo allí, levantándose, abrazando el cambio y conectando a otros con su pasión. Manuel había alcanzado un nivel de confianza que antes consideraba inalcanzable. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo colaborativo. Aprendió a trabajar en equipo, a compartir responsabilidades, y cada vez que se enfrentaba a un nuevo reto,
lo veía como una oportunidad para seguir creciendo. La presión no desapareció, pero ahora se trataba de un impulso que lo llevaba a la acción. Por fin, Manuel estaba convirtiendo sus sueños en realidades palpables. Cuando un año después lanzó oficialmente su plataforma, la satisfacción fue indescriptible. Un espacio donde las personas podían compartir sus experiencias y conectarse había materializado. La comunidad que había imaginado florecía, y eso significaba que su viaje no terminaba ahí. Manuel había encontrado su voz, su propósito, y había logrado una transformación que superó las expectativas iniciales. Su madre, entre el público, sonreía con orgullo, ya no pesaban sobre las cadenas de la culpa, sino un brillo de esperanza que iluminaba su ruta. Con una sonrisa de satisfacción y el corazón rebosante de alegría, sabía que este era solo el comienzo. La senda por delante aún presentaba desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos. Había aprendido a conectarse con su verdad, a pedir ayuda y a colaborar. Manuel había alcanzado su sueño de innovar, pero aún más importante, había encontrado un camino hacia la realización personal y el reconocimiento familiar. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Juntos, haremos crecer esta comunidad de transformación.